Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zas. Hoy os voy a enseñar una de las builds más rotas de todo Baldur's Gate. Vamos a ver cómo buildear de la forma más óptima un clérigo de tempestad. Dispone de muchísimo daño en área, con lo que haréis verdaderos estragos en las líneas enemigas y además muchísima supervivencia gracias a que aparte de usar armadura de placas dispondrá de conjuros como escudo o santuario para no sufrir ningún daño al acabar el turno. Además, como todo clérigo, aportará ese extra de apoyo para mejorar al resto de los compañeros en combate, o eliminar por completo las acciones del enemigo. Esta es una de las builds más OP que podéis armar. ¿Estáis listos? Pues empezamos. Elegiremos al clérigo en el primer nivel de personaje, con la subclase de dominio de tempestad, lo que nos dará el rasgo de ira de la tormenta. Las características las dejaremos como veis, ya que la mayoría de los hechizos que lanzaremos usarán la destreza o el carisma. A nivel 2 de personaje subiremos el último nivel de clérigo, para obtener el rasgo de ira destructora, lo que en ciertos momentos nos vendrá muy bien si necesitamos un plus de daño. En la elección de conjuros deberéis escoger sí o sí santuario, ya que este conjuro se lanza con una acción adicional, lo que significa que después de atacar con vuestros conjuros os lo podréis lanzar para que los enemigos no os puedan atacar. También os recomiendo elegir crear agua, ya que con nuestros conjuros eléctricos tiene muy buena sinergia. A nivel 3 multiclasearemos a la clase de hechicero, eligiendo la subclase hechicería de tormenta. Esta, aparte de que a ciertos niveles nos dará conjuros de daño eléctrico, nos dará el rasgo magia tempestuosa, lo que nos dará movilidad alejándonos del enemigo sin recibir ataques de oportunidad. Os recomiendo elegir el conjuro de escudo, lo que ya visteis que en la guía del paladín le convertía en intocable. Os dejo enlace al vídeo por si aún no lo habéis visto. A nivel 4 seguiremos por la senda del hechicero, desbloqueando la metamagia. Elegiremos las metamagias de conjuro distante y conjuro gemelo. También obtendremos la capacidad de intercambiar nuestros puntos de conjuro y de hechicería. A nivel 3 de hechicero desbloquearemos los conjuros de nivel 2, además de una nueva metamagia en la que os recomiendo elegir conjuro acelerado. De los conjuros podréis elegir el que queráis, paso brumoso siempre es una buena opción. A nivel 4 de hechicero recibiremos nuestra primera dote, en la que subiremos 2 puntos en carisma para aumentar nuestro daño, puesto que la mayoría de conjuros de ataque que lanzaremos serán de hechicero. A nivel 5 desbloquearemos los conjuros de nivel 3. Debéis elegir relámpago como conjuro, usando también la opción de sustituir conjuro para obtener acelerar. Esto mejorará mucho el daño de tu grupo, puesto que con la metamagia podrás lanzar hasta a 2 personajes acelerar. A nivel 6, aparte de recibir conjuros de nuestra subclase, como llamar al relámpago, recibiremos el rasgo corazón de la tormenta, lo que hará que nuestros conjuros de daño eléctrico hagan daño extra en área. También, aunque no es un conjuro de daño eléctrico, os recomiendo elegir nube apestosa, ya que si en algún momento nos encontramos con una multitud de enemigos, podremos dejarles sin acciones en su turno con este conjuro, muy recomendable. A nivel 7 de hechicero dispondremos de los conjuros de nivel 4, elegid el que más os guste. A nivel 8 obtendremos nuestra segunda y última dote, en la que elegiremos lanzador preciso. Esto aumentará la probabilidad de que hagamos críticos con nuestros conjuros. Además, con esta dote recibiréis un nuevo truco, elegid el que queráis. A nivel 9 de hechicero tendremos acceso a los conjuros de nivel 5. Os recomiendo la nube aniquiladora, ya que es un área de efecto que no hace poco daño y además durante 10 turnos podréis ir moviéndola por el campo de batalla sin coste de más espacios de conjuro, eso sí, manteniendo la concentración. Para el último nivel, el nivel 12 de personaje, volveremos a multiclasear, en este caso a la clase de mago. El objetivo que buscamos es obtener la habilidad del mago para aprender conjuros desde pergaminos, lo que nos hará tener un mayor arsenal de conjuros, incluidos los del nivel 6. Esto nos vendrá muy bien, después veréis por qué. Bueno, este es el orden que debéis elegir para ir subiendo vuestro personaje. El motivo por el cual debéis elegir primero la clase de clérigo es para poder usar armaduras de placa, lo que nos hará muy resistentes. Ahora os voy a decir un objeto que obligatoriamente debéis conseguir en el acto 3, para que esta build se vuelva totalmente OP. Necesitaréis conseguir el bastón Marcoheskir, vaya nombrecito. Lo encontraréis dentro del edificio de artículos de hechicería. No os preocupéis que pasaréis por este lugar siguiendo la historia, así que cuando lleguéis no os lo dejéis atrás.
Este bastón os dará dos beneficios muy importantes. Batería arcana, que podréis activar una vez por cada descanso largo para lanzar un conjuro de cualquier nivel y que este no os cueste espacio de conjuro. Y el más importante, favor de Kereska, que nos deja elegir una bendición de cualquiera de los 6 elementos. Esto, aparte de darnos resistencia al elemento elegido, aumentará nuestro daño con él, y además nos dará acceso a conjuros poderosos del mismo elemento, sin coste alguno. Como ya os comenté, gracias a nuestro nivel de mago podremos aprender hechizos de cualquier pergamino, así que aprovechad esto para aprender un conjuro que os vendrá muy bien, Relámpago en Cadena. Este pergamino lo venden dentro del mismo edificio donde conseguiréis el bastón, pero si no queréis pagar el precio que tiene, esperad a buscar el bastón. Dentro de alguno de los cofres que encontraréis en el camino podréis encontrar este pergamino. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!